Este video está desarrollado para aquellos que tengan un nivel básico de conocimientos con el manejo de cloro elemental. Este video presentará fugas controladas de cloro a gran escala para demostrar sus propiedades. Estas fugas fueron parte del programa Jackrabbit, que fue el resultado de un análisis realizado por el Centro de Análisis de Seguridad Química del Departamento de Seguridad Nacional, o CSAC por sus siglas en inglés, iniciado en 2008 sobre el transporte químico tóxico a gran escala dentro de los Estados Unidos. Después de investigar los efectos adversos para la salud y la cantidad total transportada anualmente de muchas sustancias químicas comerciales, el CSAC eligió el cloro y el amoníaco como productos químicos iniciales para realizar pruebas de fuga en vida real para estudiar las propiedades de dispersión de cada producto químico. En el programa Jackrabbit hubo una serie de fugas de cloro que varían en tamaño desde una tonelada corta, 0.9 toneladas métricas, hasta 20 toneladas cortas, 18 toneladas métricas, en los desiertos salinos de Dugway Proving Ground, una instalación del ejército. Las pruebas fueron realizadas y administradas por el CSAC en 2010, 2015 y 2016. El Instituto del Cloro participó en los últimos 2 años de la prueba para ayudar con las transferencias de sustancias químicas en la ubicación de la prueba remota y al proporcionar sustancias químicas donadas para la prueba. Los voluntarios de la industria eran profesionales que regularmente usan o producen cloro y tienen experiencia en la transferencia segura de cloro de un recipiente a otro. Había miembros selectos del instituto a quienes se les remuneró por sus servicios de manejo del cloro. Estos miembros del instituto laboraban para empresas de respuesta a emergencias y recuperación ambiental y no para instalaciones fijas que usan cloro o que producen cloro. Toda la recopilación de datos y el análisis de los resultados fueron patrocinados por el CSAC y Transport Canada y llevados a cabo por laboratorios gubernamentales, sus contratistas, colaboradores internacionales y socios académicos. Expertos académicos han y siguen publicando sus resultados en revistas académicas sobre diversos aspectos de las pruebas y el instituto espera aprender de sus hallazgos. Las pruebas Jackrabbit produjeron horas de imágenes de fugas de cloro que se presentan en este video. Lo que verá son fugas grandes. Las fugas más pequeñas pueden verse diferentes, pero las características son similares. Este video se presenta en segmentos que demuestran las propiedades del cloro y la interacción con el medio ambiente en una serie de temas: dispersión, diferenciales de presión, cambios de fase y consideraciones térmicas, densidad, consideraciones atmosféricas y topográficas. Resumen. Durante las pruebas Jackrabbit se utilizaron diferentes tipos de cámaras, además de otros equipos de medición como medidores de concentración en los que no nos concentraremos aquí. Se utilizaron cámaras de definición estándar durante la primera serie de fugas en 2010. A partir de 2015 se utilizaron múltiples cámaras de alta definición para capturar cada prueba desde diferentes perspectivas. Las cámaras infrarrojas midieron la temperatura de la superficie del recipiente de cloro y sus alrededores. Un dron capturó vistas aéreas de muchas de las fugas. Una cámara de alta velocidad capturó detalles muy finos en el punto de fuga. A medida que vea los videos, notará que cierta información sobre cada fuga está disponible en el lado derecho de la pantalla. El año en que se realizaron las pruebas, el número de prueba, la cámara específica que se muestra, la cantidad de cloro liberado, e información adicional como el ángulo de la dirección de la fuga en relación con el recipiente, la dirección del viento y cualquier nota especial. También verá que hemos incluido secciones de consideraciones de respuesta en cada video. Estas no son necesariamente recomendaciones para el personal de respuesta a emergencias, ya que cada situación de la vida real será diferente y puede haber otros factores involucrados que no se examinan aquí.
Por el contrario, estas secciones están destinadas a informarle sobre las posibles acciones que uno debe considerar al reaccionar ante una fuga de esta naturaleza, ya sea un operadora u operador experimentado de la planta y parte de un equipo de respuesta o una persona preocupada por su propia seguridad personal. También tenga en cuenta que no cubrimos todos los aspectos de la respuesta a fugas de cloro. Por ejemplo, el equipo de protección personal o EPP no está cubierto a detalle. Intencionalmente hemos limitado nuestro análisis a las características de las fugas de cloro que se han presentado dentro de las condiciones atmosféricas y las situaciones ambientales al momento de las pruebas. Las características de dispersión de una fuga de cloro están influenciadas por muchos factores, como la duración de la fuga, la concentración, el entorno y el terreno. Este video ilustra cómo las consideraciones de respuesta a emergencias y las decisiones de confinamiento en sitio deben tener en cuenta estos factores. Cómo se mueve una nube de cloro entre los obstáculos. Las características del flujo de los fluidos de la nube. Y cómo el gradiente de concentración afecta la forma y el movimiento de la nube de fuga. El cloro es más pesado que el aire y después de que la fuga inicial haya disminuido, se asentará y se moverá cerca del suelo. Esta prueba también muestra cómo los obstáculos como edificios, estructuras y vehículos influyen en el tamaño y el movimiento de la nube de dispersión. En esta prueba puede ver cómo el movimiento de la nube de cloro se canaliza entre los obstáculos. En este ejemplo, los contenedores de envío se utilizan para representar edificios y estructuras. Debido en parte a la característica de cloro de ser más pesado que el aire, puede ver cómo los contenedores bloquean y dirigen el flujo de la nube y una vez que finaliza la inercia de la fuga inicial, la cantidad de cloro que se eleva por encima de la parte superior de los contenedores. La nube de cloro se desvía paralelamente a los contenedores y se aleja de la plataforma. En esta prueba puede ver cómo la ausencia de estructuras concentradas, los contenedores de envío, da como resultado una nube algo más estrecha. El cloro no se desvía perpendicularmente al momento inicial de la fuga y la dirección del viento. Las consideraciones de respuesta que se extraen de este ejemplo son: los edificios y la congestión estructural influirán en el movimiento del cloro durante una fuga, y la presencia de edificios y estructuras puede permitir el movimiento del cloro con viento cruzado, expandiendo el tamaño de la nube. Tres factores que influyen en el flujo de una nube de cloro son la dirección de la fuga, velocidad y dirección del viento, y la gravedad. En esta prueba puede ver que una vez que termina la inercia de la fuga, termina el rebase de los contenedores. La nube no se eleva muy alto. La expansión de la nube contra el viento y con viento cruzado también termina una vez que la fuga inicial ha cesado, como lo muestra el borde visible de la nube. Durante una fuga verticalmente hacia abajo, el límite máximo contra el viento se establece en los primeros 20 segundos. A los 7 minutos, la nube de cloro esencialmente ha mantenido su forma original. Tenga en cuenta el penacho más estrecho que se forma detrás de la nube principal a medida que el líquido se evapora. En este ejemplo, una fuga de 35 grados no muestra movimiento del cloro contra el viento. El ancho de la nube se establece dentro de los primeros 36 segundos. Durante una fuga vertical ascendente, no hay una nube de cloro visible alrededor del tanque de diseminación. La nube visible permanece por encima del suelo a favor del viento. Después de 8 minutos, la nube de cloro visible todavía está sobre nivel. Las consideraciones de respuesta que se extraen de este ejemplo son: el viento y la gravedad se convierten en los principales influyentes de la nube de cloro una vez que finaliza la inercia de la fuga inicial. La dirección de la fuga influye en la dirección inicial del flujo y las concentraciones de cloro. Y el movimiento del cloro contra el viento durante una fuga es limitado y no ocurre después de la fuga en terreno plano.
Además de los obstáculos y las características del flujo de fluido, el gradiente de concentración influirá en el comportamiento de una nube de cloro. En esta vista, aproximadamente a 1 minuto, se ve algo de cloro en la parte superior de los contenedores más cercanos a la cámara a una altura de aproximadamente 9 pies, 2.7 metros, pero la mayoría del cloro visible está debajo de la parte superior de los contenedores. El ascenso vertical de la nube finaliza tan pronto como finaliza la inercia de liberación, que ocurre aproximadamente a los 35 segundos. Después de aproximadamente 1 minuto y 30 segundos, el cloro ya no es visible en la parte superior de los contenedores. Durante esta fuga a 35 grados, no hay evidencia de cloro visible contra el viento. El cloro visible con viento cruzado llega al borde de la plataforma. Durante esta fuga vertical ascendente no hay cloro alrededor del tanque de diseminación durante la fuga inicial. A medida que el tanque de diseminación se refrigera automáticamente a unos 40 grados, se ve una banda estrecha de cloro a nivel del suelo y a favor del viento desde el punto de fuga. La concentración de cloro todavía es visible a una altura considerable sobre el suelo, a unos 8 minutos. Las consideraciones de respuesta que se extraen de este ejemplo son: las fugas verticales no pueden verse influenciadas por una concentración de obstáculos en el área inmediata de la fuga. Las fugas verticales pueden negar las ventajas de las fugas descendentes o en altura, como la altura restringida de la nube. Pero las fugas verticales pueden proporcionar oportunidades para rutas de escape contra el viento y con viento cruzado. Desde una perspectiva de respuesta a emergencias, los resultados de estas pruebas de dispersión pueden respaldar estas consideraciones. Debido a que una nube de cloro generalmente no se eleva a grandes alturas durante las fugas en elevación y fluirá alrededor de obstáculos, el confinamiento en sitio a elevaciones más altas puede evitar concentraciones de cloro más altas. Y si la ubicación del confinamiento en sitio está directamente a favor del viento del punto de fuga, la duración del confinamiento en sitio puede ser mayor debido a la evaporación del líquido después de que inicie la fuga inicial. Este video describe lo que sucede al cloro líquido en un recipiente cuando la presión y la temperatura cambian. Específicamente, se discute el efecto conocido como autorrefrigeración. El cloro líquido se considera un gas licuado, lo que significa que su estado normal en condiciones ambientales es un gas y por lo tanto debe comprimirse o presurizarse de un líquido a temperatura ambiente o debe enfriarse para formar un líquido a presión ambiente. Este video muestra una fuga de cloro líquido en una dirección ascendente desde un recipiente. El cloro líquido en el recipiente comienza a temperatura ambiente, lo que es equivalente a una presión de aproximadamente 60 psig, 483 kilopascales o 4.8 bares. Una vez que se abre la tapa de acceso, se libera cloro gaseoso y neblina líquida, y la presión en el tanque comienza a descender y el cloro comienza a hervir. A medida que el cloro hierve, el calor de vaporización es absorbido por el líquido, lo que hace que se enfríe. Este efecto de enfriamiento se conoce como autorrefrigeración. En este video infrarrojo de la misma fuga, se puede ver que el tanque se enfría a medida que se libera el cloro. Observe que el tanque aún está más de 3/4 lleno cuando el cloro deja de proyectarse desde la boca de acceso. Esto se debe al efecto de la autorrefrigeración. Una vez que el líquido en el recipiente se enfría hasta su punto de ebullición, el líquido deja de hervir y la generación de gas se detiene, por lo tanto, esencialmente detiene la fuga. En este punto, el único gas que se genera se debe al calor absorbido por el propio recipiente. Como se ve en el video, la tasa de fuga ahora es muy pequeña en comparación con la fuga inicial. Este era un contenedor con daño a la parte superior. Debido a la autorrefrigeración y según la ubicación de la ruptura en el contenedor, la cantidad de cloro que queda en el contenedor puede variar drásticamente.
Se usan zanjas alrededor de los contenedores de almacenamiento de cloro líquido, ya que el efecto de autorrefrigeración permite que el cloro permanezca líquido en condiciones ambientales, como se ve en el video. Las consideraciones de respuesta de este comportamiento físico es una liberación desde el espacio de vapor de un contenedor de cloro líquido, incluidos los carrotanques ferroviarios, lo cual dará como resultado una fuga inicial de aproximadamente el 25% del cloro líquido y luego disminuirá debido a la autorrefrigeración. Una vez que el cloro y el recipiente se hayan enfriado, se pueden hacer planes para transferir el cloro líquido restante del recipiente comprometido a otro recipiente o se puede neutralizar. Tenga en cuenta que cuando transfiera el cloro será corrosivo debido al contacto con la humedad del aire en el ambiente. Las características de densidad del cloro afectan cómo se forma y se mueve una nube de fuga. El cloro se almacena y transporta como un líquido presurizado. Cuando se libera, el líquido se vaporiza rápidamente en el punto de ebullición del cloro de aproximadamente menos 30 grados Fahrenheit, menos 1 grado centígrado. El gas liberado es muy frío, lo que aumenta aún más su densidad. El cloro gaseoso se considera un gas pesado y es aproximadamente 2,5 veces más pesado que el aire. El cloro gaseoso tiene una flotabilidad negativa, lo que significa que tenderá a hundirse en el suelo y a pasar a áreas bajas cuando se libera en el aire atmosférico. En esta prueba, el cloro es liberado en una dirección vertical ascendente a alta velocidad. El cloro líquido sale del recipiente como un chorro de color blanco amarillento, se evapora casi de inmediato y se convierte completamente en un gas de color amarillo verdoso a medida que viaja de manera ascendente. La velocidad de la corriente de salida inmediata es muy rápida, pero disminuye y se detiene después de aproximadamente 8 segundos de recorrido, alcanzando una altura de aproximadamente 50 a 150 pies, 15 a 46 metros antes de nivelarse. Debido a una ligera brisa, la nube comienza a desplazarse a favor del viento y comienza a hundirse hacia el suelo. El frente inicial de la nube de cloro gaseoso llega al suelo después de unos 16 segundos desde la liberación inicial. La nube de gas proveniente de una fuga vertical ascendente viaja en una trayectoria parabólica, similar a una pelota como si fuera atrapada en un juego de béisbol en el sentido de que se sube rápidamente, se nivela horizontalmente y comienza a arquearse hacia el suelo. Las fugas de cloro que son verticalmente ascendentes o en un ángulo descendente no se elevarán demasiado y de manera similar rodearán al suelo y se asentarán en áreas bajas. Los factores que pueden influir en la ruta y forma de liberación de una nube de gas de cloro en función de sus características de densidad son el tamaño y la duración de la fuga, la dirección y velocidad del viento, y la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Desde una perspectiva de respuesta a emergencias, los resultados de estas pruebas pueden respaldar estas consideraciones. El personal debe buscar lugares seguros evitando áreas bajas. Y si no es posible escapar de una nube de gas, es aconsejable buscar un terreno más alto para evitar que la nube de gas se estabilice a nivel del suelo. Y si es necesario confinarse en sitio, las personas deben evitar sótanos y moverse al nivel más alto del edificio. Las condiciones atmosféricas y topográficas en el momento de la fuga de cloro serán un factor importante en muchos aspectos de la fuga, incluida la distancia recorrida, el perfil de concentración o la forma de la fuga de cloro y el área total afectada por la fuga. El cloro gaseoso es más pesado que el aire y caerá rápidamente hacia el suelo. Concentraciones más altas de la fuga de cloro se moverán en la dirección del viento. La velocidad constante del viento hará que la dispersión se concentre en la dirección del viento descendente, lo que dará como resultado un perfil de fuga con forma de cono estrecho. El cloro tiende a reaccionar con la vegetación orgánica.
Grandes áreas de vegetación consumirán o destruirán parte del cloro liberado a través de un proceso de reacción con la materia orgánica. Este fenómeno puede reducir el área afectada por una fuga de cloro si la fuga ocurre o se mueve a través de una área de vegetación densa. Esto se puede demostrar en un incidente del modo real que ocurrió en la ciudad de Festus, Missouri, cuando se liberó cloro de un carrotanque de ferrocarril. Observe qué tan densa aparece la nube de cloro antes de llegar a los árboles. En el lado derecho de la línea de árboles, la nube parece mucho más clara y menos densa. El cloro reaccionó con la materia orgánica en los árboles y redujo la densidad de la nube. Del mismo modo, puede observar en estas imágenes posteriores al incidente las hojas marrones, evidencia de la reacción al cloro. La rugosidad de la superficie o el terreno puede afectar significativamente la dispersión del cloro durante una fuga. Un terreno plano, herboso y rural permite que el cloro se disperse más rápido y más lejos en comparación con un terreno montañoso y denso de tipo forestal. Las emisiones que ocurren en terreno montañoso tenderán a canalizarse a través de las áreas bajas hasta que se dispersen por completo. La dispersión del cloro puede quedar estancada o ser muy lenta en las áreas bajas hasta que reacciona con la materia orgánica o se dispersa con el aumento de la velocidad del viento. Las áreas elevadas en este tipo de terreno serían óptimas para refugiarse o escapar de altas concentraciones de cloro. La alta humedad o las condiciones de lluvia reducirán la distancia de una fuga de cloro, ya que el agua en el aire ambiente reaccionará con el cloro para producir ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. Las consideraciones de respuesta que se extraen de este ejemplo son: el personal debe buscar lugares seguros evitando áreas bajas. Y si no es posible escapar de una nube de gas, es aconsejable buscar un terreno más alto para evitar que la nube de gas se estabilice a nivel del suelo. Y si es necesario confinarse en sitio, las personas deben evitar confinarse en sótanos y moverse al nivel más alto de la edificación. Como ha escuchado en estos videos, hemos incluido secciones de consideraciones de respuestas en cada video. Estas no son necesariamente recomendaciones para el personal de respuesta a emergencias, ya que cada situación del mundo real será diferente y puede haber otros factores involucrados que no se examinan aquí. Más bien, estas secciones están destinadas a informarles sobre las posibles acciones que uno debe considerar al reaccionar. También tenga en cuenta que no cubrimos todos los aspectos de la respuesta a fugas de cloro. Por ejemplo, el equipo de protección personal o EPP no está cubierto a profundidad. Intencionalmente hemos limitado nuestro análisis a las características de la fuga de cloro que estas emisiones han presentado dentro de las condiciones atmosféricas y las situaciones ambientales de la época. Desde una perspectiva de respuesta a emergencias, los resultados de estos ensayos pueden respaldar estas consideraciones. Las personas atrapadas en una fuga de cloro pueden tener una alta probabilidad de escapar y sobrevivir si pueden tomar medidas evasivas inmediatas. Lo primero que debe hacer es buscar un lugar seguro lejos de la nube de cloro. El cloro se almacena y transporta como un líquido presurizado. Cuando se libera, el líquido se vaporiza rápidamente en el punto de ebullición del cloro de aproximadamente -30 grados Fahrenheit. Debido a que el cloro líquido se vaporiza extremadamente rápido, la nube de fuga tiene una forma de V distinta con un borde definido si hay viento apreciable. Si queda atrapado en una nube de fuga de cloro, muévase inmediatamente horizontalmente y contra el viento para escapar del movimiento de la nube. El cloro gaseoso es aproximadamente 2,5 veces más pesado que el aire, lo que significa que tenderá a hundirse en el suelo y a pasar a áreas bajas cuando se libera en el aire atmosférico. Las personas deben buscar inmediatamente la elevación para llegar lo más alto posible sobre el suelo y evitar áreas bajas como zanjas, depresiones y barrancos. Si no es posible o viable escapar de una nube de cloro gaseoso, puede ser necesario confinarse en sitio.
Las personas deben moverse de áreas bajas como un sótano o primer piso y trasladarse a los niveles más altos del edificio. Apague el sistema de climatización y selle las puertas y ventanas si es posible. No salga del confinamiento hasta que se lo indique el personal de respuesta a emergencias. Debe enfatizarse que sentarse en un vehículo no se considera un lugar de confinamiento en sitio viable o seguro. Anteriormente se pensaba que el cloro gaseoso superaría rápidamente e inhabilitaría cualquier vehículo con motor de combustión interna. Sin embargo, estas últimas pruebas indican que si las personas en un vehículo quedan atrapadas dentro de una nube de cloro gaseoso, es probable que los motores de gasolina y diésel continúen funcionando y escapen conduciendo fuera de la nube si se toman medidas rápidamente. Tenga en cuenta que la mayoría de los vehículos pueden tener algún tipo de ventilación, recirculación o sistema de modo de aire fresco activo mientras el motor está en marcha. Esto significa que la concentración de cloro puede aumentar rápidamente dentro del vehículo. Por lo tanto, es necesaria una acción evasiva inmediata. Apague el sistema de ventilación del vehículo y cierre todas las ventanas e inmediatamente conduzca horizontalmente y contra el viento en relación con el punto de fuga de la nube. Si queda atrapado y escapar conduciendo para salir de la nube no es posible, permanezca en el vehículo con las ventanas cerradas herméticamente y apague el motor para apagar el sistema de ventilación. Llame por ayuda. En lugar de instalaciones internas, los empleados deben usar EPP apropiados como respiradores de escape y gafas protectoras de conformidad con el plan de respuesta a emergencias de su empresa. Desde una perspectiva de respuesta a emergencias, los resultados de estas pruebas pueden respaldar estas consideraciones. Si es posible escapar de una nube de cloro gaseoso, muévase horizontalmente y contra el viento en relación con el punto de fuga. Contrariamente a lo que se pensaba anteriormente, escapar en un vehículo con un motor de combustión interna puede ser posible mediante una acción rápida. Y si es necesario confinarse en sitio, las personas deben evitar los pisos inferiores, ponerse el EPP adecuado si está disponible, pasar al nivel más alto de la estructura y sellar las ventanas y puertas de ser posible. Esperamos que este video haya demostrado las propiedades del cloro. El Instituto del Cloro agradece los esfuerzos del Centro de Análisis de Seguridad Química de DHS para proporcionar las imágenes de alta resolución utilizadas en este video. Además de asociarse proporcionando operaciones de manipulación del cloro para 2 de las pruebas, el Instituto y el Centro de Análisis de Sustancias Químicas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, o CSAC por sus siglas en inglés, celebraron un acuerdo cooperativo de investigación y desarrollo donde CSAC representó escenarios de fuga de cloro utilizando un software solo disponible para el gobierno de Estados Unidos e información de las pruebas Jackrabbit. En virtud de la asociación, el instituto publicó los resultados en su folleto 74 Orientación sobre la estimación del área afectada por una fuga de cloro. Para obtener más información sobre las propiedades del cloro, consulte el folleto 1 Conceptos básicos sobre el cloro. Además, hay muchas otras publicaciones del Chlorine Institute que cubren muchos temas sobre la manipulación, el almacenamiento y el transporte del cloro. Una lista completa de publicaciones está disponible en la librería en línea del instituto en www.chlorineinstitute.org/bookstore. La información contenida en este video proviene de fuentes que se consideran confiables. El instituto y sus miembros, conjunta y solidariamente, no garantizan ni asumen responsabilidad alguna en relación con esta información. Además, no se debe suponer que se incluyen todos los procedimientos aceptables o que circunstancias especiales pueden no justificar procedimientos modificados o adicionales. El usuario debe ser consciente de que cambiar la tecnología o las regulaciones pueden requerir un cambio en las recomendaciones de este documento. Deben tomarse las medidas adecuadas para garantizar que la información esté actualizada cuando se utilice. Estas sugerencias no deben confundirse con los requisitos federales, estatales, provinciales, municipales o de seguros o con los códigos nacionales de incendio, construcción o seguridad.
El Chlorine Institute existe para apoyar a la industria del cloro alcalino en el avance de la producción, la distribución y el uso seguros, compatibles con el medio ambiente y sustentables de sus sustancias químicas objetivo. Las sustancias químicas objetivo del instituto incluyen cloro, hidróxidos de sodio y potasio, hipoclorito de sodio, la distribución de monómero de cloro de vinilo, DCM, y la distribución y el uso de cloruro de hidrógeno. Este apoyo se extiende a prestar atención continua a la seguridad de las operaciones de manipulación de cloro. Los miembros del Instituto del Cloro se comprometen a adoptar las iniciativas de seguridad y administración del instituto, incluidos folletos, listas de verificación y el intercambio de información sobre incidentes que ayudarán a los miembros a lograr una mejora cuantificable.